No te vayas, porque al final tenías razón con el cable. Decir primero que me parecía una oportunidad excelente de hablar de mi libro, pero como no le quiero quitar ni un minuto a Eduardo, tengo preparada una conferencia de 68 minutos de 1000 montañas, pero tiene una entradilla de 3 minutos que yo creo que da la idea de lo que he pretendido hacer con el libro y con el documental. Entonces, si os parece, la pongo y luego hablará Eduardo. Este es un montaje que hizo mi buen amigo Fernando Guerra, que era el montador de la vida con aventura, con interrogantes, con incertidumbre. Vivirla con entusiasmo, con pasión. La aventura es el tiempo apasionado. Y entonces Fernando tiene la cualidad de unir talento, imágenes y sonido. Y de repente me puso una canción que es como un tango que se llama Soledad, para presentar un libro de montañas. Y ya me cayó. Yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción. La soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión. No viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. Las montañas en realidad son el último lugar sin habitar del planeta, ajeno a la domesticación del ser humano, y por eso nos atrae. Viniste a mí como poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, mas sin saber que era el amor, yo protegí mi corazón. Pues ahora vamos en serio con la historia. Bueno, en primer lugar, decir que es un lujo estar aquí con un tipo que es mi amigo, mi compañero y sobre todo mi maestro de muchos años. Y yo creo que Eduardo lo es de mí, pero lo ha sido de una generación de montañeros, de geógrafos, y entonces quería reconocerle a él, y quiero reconocer además el trabajo de María Eugenia. Es decir, que desde que la conocí quedé prendado, me enamoro de las montañas y me enamoro de las personas por lo que valen. Y entonces que Eduardo esté aquí dentro de un programa de exploraciones, de geografía, en definitiva de conocimiento, en un momento en el que la banalidad triunfa, en el que las portadas son por qué se pega a la gente, por qué se está riñendo por lo de Valencia, por lo de Madrid, por lo del otro, que no haya un momento de sosiego para pararnos y reflexionar sobre lo realmente importante, pues la verdad es que es muy de agradecer. Me une
con Eduardo un montón de cosas, pero sobre todo del amor por la montaña, del amor por la montaña, por la naturaleza. Y me gusta pensar que además nos une determinados valores que son los que nos sostienen sobre la tierra. Y en definitiva, porque él y yo compartimos un criterio que fue considerado uno de los mejores libros de la historia, que es un libro de Viktor Frankl, un psicólogo que vivió en un campo de concentración la Segunda Guerra Mundial, que perdió la mujer y los padres dentro del campo, y que a la salida hizo un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y en él, aparte, ya saben que siempre que vengo les aconsejo libros, ¿no? Bueno, libros y documentales y cine y cosas que merecen la pena, ¿no? Y Viktor Frankl dice que lo que tenemos que encontrar cada uno es el sentido de nuestra propia vida. Y dice, el sentido de la propia vida es aquello que merece la pena. Y entonces, tanto Eduardo como yo le hemos dedicado, más tiempo que yo, nuestra vida a las montañas y a contarlo. Y eso tiene que ver también con la belleza del mundo, con los últimos lugares que nos quedan, porque en definitiva las montañas ya son los últimos refugios emocionales donde podemos ir. Me une por un lado el sentimiento de la montaña con Eduardo, que como he dicho es mi amigo y mi maestro. Eduardo es un lujo para España, es uno de los mejores pensadores y amantes de las montañas que ha dado España en toda su historia. Hay muy pocas personas en el ámbito del alpinismo, de las montañas y de la gran naturaleza a las que profese el respeto y cariño que siento por Eduardo. Y no solo por lo mucho que aprendo de él todos los días, o porque es la bondad personificada. Eduardo tiene una cualidad que solo atesoran unos pocos privilegiados, y es la facultad de mirar y ver de una forma especial los paisajes. Una mirada que se extiende sobre muchas otras cuestiones de la vida. Una mirada única, de una agudeza excepcional, enriquecida por unos conocimientos y unas vivencias extraordinarias, algunas de las cuales ambos hemos compartido. Esa cualidad hace que sus libros, escritos y clases, como esta conferencia que está a punto de dar, se conviertan en hechos irrepetibles y enriquecedores. Competir con él en este aspecto no solo sería vanidoso, sino peor aún, una tarea imposible. Pero a pesar de todo, creo que puedo ayudarles a prepararse antes de comenzar su exposición. He tenido la suerte de compartir muchos viajes con Eduardo por buena parte de Asia Central. Hemos cruzado en moto el Taklamakan y en coche el desierto de Gobi y buena parte del Tíbet, Qinghai y Sichuan. Hemos caminado juntos los glaciares de Characusa y el Baltoro en el Karakorum. Hemos escrito libros de grandes hielos y grandes sentimientos. Y por supuesto, hemos compartido buena parte de los caminos legendarios de la ruta de la seda, de Xi'an a Kashgar, de Isla Malaza a Dunhuang y de Lhasa a Yaoyuan, donde termina o comienza la Gran Muralla, la que dividía el mundo civilizado de la barbarie. Hemos estado a los pies del Mustahata, el Kailas, el K2 y el Chogolisa, y también del Nanga Parbat, el Everest y el Gran Mar de Arena. Y llegamos juntos al Polo Norte. Son lugares legendarios, nombres que despiertan la fascinación por la aventura y la exploración, y también por esas caravanas que, intercambiando mercancías, ideas y religiones, formaron el conjunto de caminos más famoso y trascendental en la historia de la humanidad. Todos esos lugares están situados en ese lugar donde los mapas se disuelven en la imaginación de la gente que todavía desprende misterio y grandes aventuras.
No sabremos por cuánto tiempo, pero para nuestra suerte todavía hay pequeños lugares en el mundo que abarcan la soledad y la grandeza, que son inherentes a las aventuras y las montañas. Ahora que a veces hay tanto ruido que desvirtúa la esencia del alpinismo, es reconfortante saber que las montañas siguen ahí, saturadas de aventuras, de retos imposibles, de incertidumbres y de pasiones, como hace 200 años. Así que prepárense para iniciar desde su butaca un gran viaje, porque adentrarse en las montañas de la mano de Eduardo Martínez de Pisón es una aventura que les conmoverá y les enriquecerá al mismo tiempo, como sucede con todo gran viaje. Y hoy quiero devolver un cumplido que hace tiempo él me hizo a mí. Eduardo tiene una alfombra mágica que te transporta por los recovecos inexplorados de los paisajes, de los sentimientos y emociones, es decir, de nuestro propio interior. Y lo hace con inteligencia, curiosidad y el espíritu analítico e inquisitivo de la ciencia, a partes iguales. Así que abandónense a su cuidado y embárquense en esta maravillosa aventura. Por si no lo saben, Eduardo tiene además una mochila pasada de moda, un forro polar de color rojo con un alfilo grabado en el costado y también en el corazón, y unas botas gastadas de tanto andar por los senderos otoñales del Pirineo. Y una mirada clara y serena con la que te explica en un plis-plas, como podrán comprobar, siglos de presiones y cabalgamientos de placas tectónicas, el lento discurrir de los glaciares y la formación de los valles, o cómo las fuerzas orogénicas del planeta han levantado el cielo al fondo de unos mares tan antiguos que ni siquiera él recuerda. Todo ello con un espíritu y una sonrisa tan libres que no se pueden contener en ningún ángulo, en ningún paisaje, ni siquiera de la anchura del Tíbet ni de la altitud del Himalaya, ya que todos los desborda con su impenitente curiosidad viajera. Porque Eduardo es uno de esos escasos sabios humanistas que nos quedan, heredero de una tradición renacentista que hizo de la naturaleza su cuarto de estudio. Él mismo ha hecho de las montañas el mejor laboratorio donde buscar el orden del aparente caos que, según él, rige el universo. Si hubiera tenido la suerte de nacer en Londres, hoy sería el presidente de la Royal Geographic, y la reina le hubiera dado el tratamiento de ser, pero para nuestra fortuna nació en Valladolid y podemos disfrutarle los pobres mortales a los que no nos dejan asistir a las reuniones de la nobleza. Yo pienso que no ha hecho más que seguir el camino emprendido por algunos hombres a los que más admira, como Alexander von Humboldt, Edward Wilson, Giner de los Ríos o Sánchez Terán. Es como ellos, pero además aderezado con la pasión montañera de un tipo al que también quiero mucho, Walter Bonatti. Es decir, como le gusta proclamar al gran alpinista italiano, la suma de la ética y la estética. Por eso es un lujo y en mi caso un honor poder presentar a semejante maestro. Hoy de su mano accederán a otra mirada sobre el paisaje. Descubrirán hondura en su mirada, profundidad en el pensamiento y sabiduría en sus palabras. Y sobre todo belleza. Belleza desde luego en los paisajes menos domesticados del planeta, pero también belleza en su forma de pensamiento, belleza en sus palabras. Creo que se atribuye una frase a Picasso que bien pudiera aplicarse en su ámbito a Eduardo Martínez de Pisón. Decía el genial pintor malagueño que había necesitado toda una vida para aprender a pintar como un niño. Hay muy pocas personas como Eduardo que puedan seguir gozando durante toda su vida
del privilegio de enfrentarse a los avatares de la existencia y los paisajes de la tierra con la mirada limpia y curiosa de un niño. A ella, mi amigo ha sumado la pasión de un montañero y la sabiduría de un científico. En todos esos lugares que ha visitado se ha dejado parte de ese profesor niño que aún es. A cambio se ha enriquecido con el alimento espiritual que solo se encuentra en esos pocos lugares donde aún resiste la soledad y la grandeza del planeta. En el discurrir sereno del Characusa, en un bosque de piedra de cuento de hadas, en la luz vibrante que solo se encuentra en el altiplano tibetano, en el oscuro abismo de las paredes del Trango, donde se mecen los sueños de los mejores alpinistas, y en algunas otras montañas, desiertos y glaciares que, como él sabe, yo más amo, están cinceladas buena parte de la sabiduría y el espíritu crítico y libro de mi amigo. Y luego le echan de menos gentes de todo el mundo, gentes que, como sus alumnos o los lugareños de la aldea de José, siempre le recuerdan con cariño. Así que olvídense por un rato de las preocupaciones y de la monserga de la crisis o de los políticos y emprendan un viaje especial. Un viaje con Eduardo que nos evoca viejos saberes y la recuperación de valores tan olvidados hoy en día y tan necesarios para la vida como el esfuerzo, la inteligencia, la habilidad, la paciencia, la prudencia o la valentía. Gocen de un tiempo de aventura, aquel que convierte la rutina cotidiana en un tiempo diferente, lleno de plenitud y la existencia en minutos llena de vida. Entren en su mano y sumérjanse en paisajes sin domesticar y aventuras sin cuento. Disfrútenlo, aprovéchense de él, ahora que no me oye, pregunten y aprendan. No se arrepentirán. Buenas noches. Bueno, estoy, por un lado, emocionado por estar aquí, pero ya les explicaré por qué. Y por otro lado, conmocionado por esta presentación, que no me merezco. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haberme dicho que viniera, muchas gracias por estar reunidos para hablar de las montañas. Yo tengo un pequeño apartamento en el Pirineo y esta imagen que estás viendo se ve desde mi ventana. Esto es mi ventana. Y pensé, cuando me dijeron de venir aquí, que lo que podía decirles es lo que yo veo en las montañas. Lo que veo en la ventana, en el fondo, en una montaña que tiene cerca de 3.000 metros, que tiene una enorme pared, que la nieve cae sobre ella y que reposa todo eso sobre bosques, prados y pueblos, donde habitan mis vecinos de ese pequeño pueblo pirenaico. Pero yo, en realidad, me he pasado la vida soñando con las montañas. Me gusta dibujar, esto es una autocaricatura, dibujando las montañas, representando las montañas. Porque a mí lo que me importan son las montañas. Quiero decir que para mí el montañismo es un medio y la montaña un fin, no al revés. Porque muchas veces deportivamente la montaña es un medio y el fin es el montañismo o las carreras u otras cosas. Y yo lo que voy a contar es lo que yo veo desde mi perspectiva, de lo que me importan son las montañas, mirar esas montañas, entender las montañas, incluso más que entenderlas, sentirlas. Y además, como demuestra este dibujo, con alegría, con un sentido del humor, porque al fin y al cabo las montañas son para mí un escenario de felicidad.
lo han sido, ha habido también elementos negativos, sin duda, pero predominan y están claramente en suficiente cantidad las vivencias positivas como para no reconocerlas. Y ese sentido del humor que me ha traído, por ejemplo, a ver este dibujo de Tintín en el Himalaya con simpatía, me rodea constantemente y se afinca en determinados autores estupendos que han trabajado con sus escritos o con sus dibujos o incluso a veces hasta con cine en los elementos montañosos, y de entre ellos el maestro por excelencia es un dibujante y escritor ya fallecido de los Alpes que escribía y dibujaba con un seudónimo, el seudónimo de Samibel. Y por eso yo he tenido el afán de dibujar las montañas, de pasarlas por mi interior como si hiciera la digestión de las montañas y después lo devolvía a través del papel, procurando que la belleza del dibujo fuera suficiente como para no ofender a la montaña que yo había dibujado. Insistí muchas veces en las mismas montañas, las dibujé de día, las dibujé al atardecer, las dibujé de noche, desde la misma perspectiva, procurando encontrar siempre en ellas el principio de la armonía. Por ejemplo, en este croquis, que es muy simple, de una montaña con un pueblo, pues está la armonía. Hay una serie de figuras geométricas, de rombos, cuando uno lo analiza, que dan lugar a que haya simetría, a que haya sentido del equilibrio, a que haya ese elemento armónico característico en el cual arrojas la mirada y lo devuelves a los demás con la mejor capacidad que uno tiene. Pero las montañas no son elementos solamente inertes o minerales, las montañas son elementos vivos. Ese bosque que queda también debajo de mi casa, que cubre en forma de hayedo toda la ladera baja de esa montaña, es elemento de la vida. Está plagado de seres vivos, es una ciudad de la naturaleza en la cual nosotros entramos. Cuando nosotros entramos en esos lugares, entramos en la morada de los dioses. Otros dioses distintos, entramos en la morada de los otros y participamos en ello de tal manera que no somos agresivos, que no somos conquistadores de esa montaña, sino que nos dejamos conquistar por ella. Pero todo esto lo hemos aprendido no solamente de las montañas o de que haya salido de nosotros, sino que hay unas escuelas viejas y sobre todo de raíz alpina que han creado un modelo en la manera de mirar. Se dice, eso es un clima alpino, eso es la vegetación alpina, eso es una tectónica alpina, eso es un poblamiento alpino. Los Alpes son el modelo en Europa del mundo y se ha trasplantado al Himalaya o a los Andes o al Cáucaso, pero son los Alpes. Y los Alpes también han adornado nuestras propias montañas y les han dado carácter cultural. Y hay dos autores que yo resalto, entre los que he leído, que son, por un lado, Horacio Benedí de Saussure, que escribió ciencia sobre los Alpes, pero también subió al Mont Blanc y dejó expresado el sentimiento romántico de la naturaleza y la vivencia extraordinaria de colocarse en la cumbre de la montaña más alta de los Alpes. Y hay un geógrafo que se llamaba Élisée Reclus, que en castellano se tradujo como Eliseo Reclus, que escribió un libro, Historia de una montaña, que es muy breve, pero que es la cosa más bella que yo he leído nunca sobre lo que es una montaña contada a un niño, pero contada también a un adulto. La puede uno leer perfectamente a la edad que tenga. Y todo esto se nos trasplantó a nosotros a través de un proceso muy característico que está localizado sobre todo no en las montañas interiores, sino en el Pirineo. El Pirineo ha sido un lugar al cual vinieron los geógrafos, los alpinistas, los literatos, los poetas franceses,
con la carga derivada de los Alpes y pasaron la frontera buscando el sol de la parte aragonesa y catalana y navarra y pudieron escribir y dibujar e incluso más tarde fotografiar maravillas de esos lugares. Y así dejaron estas gentes con mentalidad poética y al mismo tiempo con una carga científica muy grande, el legado de lo que se había generado en los Alpes para algo que nosotros no estábamos haciendo en la parte española, que era el Pirineo, y concretamente el Pirineo aragonés sobre todo. Y al mismo tiempo también recibimos otro legado más tardío que venía de Estados Unidos. Un escocés viviendo en Estados Unidos, John Beer, adoró las montañas del oeste de Norteamérica y las montañas de Alaska. Eso se tradujo no solamente en la creación de una sociedad de montaña muy vetusta en este momento, sino en la existencia de los parques nacionales norteamericanos que luego fueron copiados en los parques nacionales españoles en 1916. Con ello hubo una influencia exterior muy notable, por un lado los franceses, por otro lado incluso autores alemanes que recorrieron todas las sierras españolas, tanto en las ciencias como en las letras, como en la pedagogía, en la educación en España a través de la montaña. Ingenieros de montes como Laguna, biólogos como Bolívar, escritores como Unamuno, pedagogos como Giner de los Ríos, el escalador del Naranjo de Bulnes, Pedro Pidal, en 1904, y luego, con más valentía aún, el creador de los parques nacionales españoles en 1916, no estaban solos. Eran una minoría muy pequeña de gente, pero muy sólida, y con una influencia social enorme. Y estos fueron los que lograron que la historia de la cultura de los Alpes se tradujese al español, tuviese carta de naturaleza en nuestra propia cultura y diera lugar a la posibilidad de la existencia, tanto en la ciencia como en el arte, de unas creaciones propias. En la ciencia, por ejemplo, Casiano de Prado, que fue un hombre que recorrió muy tempranamente los picos de Europa y después la Sierra de Guadarrama, que dejó su impronta científica con una gran calidad, pero al mismo tiempo con una prosa magnífica, cuidando las palabras con las cuales definía la montaña. Y en el arte, pues posiblemente quizá nadie mejor que a Carlos de Haes. Carlos de Haes era de origen belga, pero a los 2 años su familia se trasladó a Málaga, con lo cual vivió prácticamente toda la vida en España y fue el catedrático de pintura del paisaje en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y pintó este cuadro, la Canal de Mancorbo, perdido en el macizo oriental de los picos de Europa sobre la comarca de Liébana. Yo estuve en el año 1919 buscando este lugar y al final lo encontré, pero me costó una barbaridad. Eso quiere decir que este hombre durmió en las majadas, subió por caminos de herradura, ahora hay pistas, y logró entrar en el corazón de los picos de Europa y transmitir lo que era el sentimiento de la montaña que venía heredado desde fuera con, en este caso, pinceles, pero podrían haber sido también con plumas características en España, dejando una influencia posterior verdaderamente notable. Y en el año 1886, Giner de los Ríos escribió un artículo que se llamaba Paisaje, que lo publicó en Barcelona en una revista que se llamaba La Ilustración Artística, que está todo él basado en la vivencia, decía él, casi religiosa, que sintió viendo un atardecer en la Sierra de Guadarrama. Fue la montaña encontrada, lograda, comunicada y propagada después con hechos concretos, porque la Institución Libre de Enseñanza creada por él tuvo una larga trayectoria y se difundió por todos los lugares o todas las capitales, sobre todo de España, creando educación y llevando a la gente a la naturaleza y concretamente a la montaña. Todo esto a mí me ha influido, pero me ha influido también, como es natural, mis propias vivencias.
Yo la primera montaña que vi en mi vida fueron las montañas que rodean el lago de Sanabria. Yo pasaba largos veranos en Santa Cristina de la Polvorosa. Yo en ese sentido soy un poco zamorano. Han sido largos años de mi infancia, de tal manera que el primer cielo que yo vi despejado en el campo, el primer río que yo vi, el primer soto, los primeros campos de labor son campos zamoranos. Las primeras estrellas que yo vi fueron las estrellas de Benavente. Fueron estrellas que me enseñó mi padre a distinguir una detrás de otra, sentados mirando al cielo zamorano. Es mi primera montaña, la Peña Trevinca. Por eso me sentía, les decía al principio, no solo conmocionado por lo que ha dicho Sebas, sino emocionado por estar aquí hablándoles de mis montañas. Mis montañas son las suyas, mis montañas originales. Luego todo cambió. Nosotros nos fuimos a vivir a Zaragoza y fuimos mucho al Pirineo, pero ir al Pirineo en los años 50 del siglo pasado, porque yo tengo muchos años, era complicado. Hacía falta tener un visado, un salvoconducto se llamaba, para acudir a la proximidad de la frontera, y para eso teníamos que tener un certificado de buena conducta, con lo cual teníamos que pasar por el juzgado para poder acercarnos a la frontera. Desde Zaragoza, donde yo vivía, acercarse a los picos de Europa o al lago de Sanabria de nuevo, pues era realmente una empresa prácticamente imposible. Los primeros crampones que yo tuve son los que aparecen en la foto arriba a la derecha. Los hizo un herrero de Zaragoza utilizando unas herraduras de burro. Y yo con eso he subido por las montañas, he subido por el Pirineo. Esta es la realidad. Pero a pesar de eso teníamos una montaña magnífica, salvaje, solitaria, por explorar. Una montaña que era puro misterio. Y entonces nos educamos justamente en ese tipo de montañismo y en ese tipo de montaña donde todo era transcurrir, recorrer, adivinar y gozar justamente de esos magníficos misterios colocados en la altitud. Y trepábamos con cuerdas de cáñamo, con alpargatas, porque no había otro tipo de cosa, pero yo no lo reprocho, no lo echo en falta en la actualidad, porque sé que es el pasado, pero al mismo tiempo me gozo en ese pasado porque tuve la oportunidad de conocer unas montañas realmente magníficas y solitarias. Cuando yo me trasladé por razones de estudio y luego de trabajo a Madrid, tuve Gredos en las cercanías y tuve la lectura de Unamuno, cuando recorre Gredos desde Salamanca, como un acicate y como una explicación que yo necesitaba de lo que era el sentimiento de estas montañas. Y fueron el norte de Gredos, por un lado, con el circo del Almanzor, y el sur de Gredos, con los Galayos, aquellos que también me hicieron añorar lo que yo conocía previamente del Pirineo, pero al mismo tiempo reconocer lo que era la majestuosidad de esta soberbia montaña. Como me hice geógrafo, yo he tenido unas montañas dedicadas a la geografía. Las he visto a través del prisma que me permite la geografía, que es un catalejo que te permite entender las montañas, pero al mismo tiempo también como una servidumbre para hacer explicaciones geográficas, ya sea a mis alumnos o ya sea escribiendo. Y en esas explicaciones geográficas yo siempre he entendido que la montaña es un paisaje, pero como forma y como cultura del territorio. Es decir, no solo es la roca, estos son los mayos de Riglos, del conglomerado que aparece cortado a pico, sino además es el pueblito. Es ese pueblecito que aparece abajo, lo que realmente se combina con todo ello, de tal manera que es un espacio conjunto, un espacio completo, lo que yo he aprendido a observar. Y al mismo tiempo a tomar notas por todos los lados, ejercitando el dibujo, la escritura, para sacar todo el partido que podía a aquellos elementos y luego poder comunicarlo. Como he sido profesor, y profesor de geografía, y profesor de geografía de las montañas durante mucho tiempo,
he hecho muchas excursiones con los alumnos. Les he llevado a muchos lugares y he ejercitado con ello la facultad de explicar, contar lo que es la montaña a la gente. He procurado comunicar la montaña, contagiar la montaña. Y siempre me he dado cuenta que yo podía instruir a la gente diciendo esto es tal roca, esto es tal planta, esto es tal río, esto es lo que fuera. Pero que al mismo tiempo el paisaje por su cuenta los estaba educando. El paisaje, sin decir nada, calladamente, en la vivencia y en la experiencia de recorrer las montañas, estaban siendo educados. De tal manera que yo les quiero contar ahora de una manera rápida cuáles han sido mis caminos por las montañas y cómo he vuelto con los ojos cargados de belleza. Las montañas son fundamentalmente algo bello y algo al mismo tiempo dinámico, no solamente bello. Y esos recorridos empiezan justamente por nuestra propia tierra y concretamente por el mundo próximo de cómo se crea una montaña. Hace muy pocos años, la montaña Tajo Gaite en la isla de La Palma creó un relieve que no existía previamente y modificó una ladera de lo que es esa isla de manera radical. Pero los volcanes, que son creadores de montañas, tienen un extraordinario papel en nuestra cultura, porque están activos en el Mediterráneo, Stromboli, las Islas Lipari, el Etna, etcétera, Vulcano, que da el nombre a los volcanes, y concretamente el Vesubio. Y todo ello ha dejado en nuestra cultura y en los autores de entonces, en Aristóteles, por ejemplo, o en cualquier otro, o en Lucrecio, una carga que asiste completamente a lo que es la vida del volcán. Estuve durante un tiempo de profesor en La Laguna, en Tenerife, y allí observé lo que eran las raíces de los volcanes saliendo del propio mar, emergiendo con las islas, hasta construir en la parte superior ese enorme domo con su pitón de roca en la parte alta y sus coladas que bajan en forma de melena desde el sector de la cúspide hacia las laderas y hacia la parte baja que es el Teide. A 3.715 metros de altitud se encuentran, además, no solamente el propio Teide, sino otras bocas, y concretamente una que es la del Pico Viejo, que es un cráter escondido, perdido, soberbio, una especie de circo con un embudo de explosión en el centro, que era entonces el lugar más remoto que uno podía esperar colgado en la altitud en una isla. Era una isla dentro de la propia isla. Pero al mismo tiempo el Teide fue la alegoría que inspiró a Dante en la Divina Comedia. Hay un momento en el cual el poeta Dante con Virgilio sube por la montaña del Teide diciendo que es el purgatorio que al alcanzar la cumbre le llevará a la gloria de Dios. Le llevará a ver las esferas celestes, porque entonces se creía que el Teide era la montaña más alta del mundo. Y así aparece un símbolo inspirado justamente en el Teide de lo que es la ascensión, probablemente la primera ascensión poética que existe en nuestra propia cultura, y el Teide hoy en día también es eso, y también merece la pena ser visto desde ese modo, a tiempo que es un volcán que tiene todavía sus fumarolas, que tuvo sus erupciones recientes y que está dormido y que puede intervenir en los mecanismos volcánicos de las islas, siendo un creador y un destructor a la vez. Un creador de lo que son esas formas de relieve, un creador de montañas y un destructor de mundos. Cuando la erupción del volcán Tajo Gaite, esos son los enjambres de terremotos que hubo durante la erupción, que son verdaderamente innumerables, y las coladas de lava descendieron de forma inexorable desde la ladera por un lugar extraordinariamente poblado y extraordinariamente utilizado por el hombre, creando una destrucción a su paso verdaderamente sobrecogedora, que todavía no se ha recuperado del todo. Fue una erupción realmente formidable. Como consecuencia de ese gusto por los volcanes, estuve y recorrí el Vesubio, el Etna. Y en el Etna tuve la enorme suerte
de contactar con un equipo de alpinistas, vulcanólogos, muy famosos en su momento, el equipo de Arun Taziev, y gracias a ellos aprendí, probablemente en una estancia breve dentro de lo que es el volcán, pero en plena erupción, lo que luego no se podía aprender a lo largo de años de transitar incluso por lugares donde los volcanes están apagados, porque los volcanes son puro dinamismo. Y de ese modo, atraído también por los volcanes y por las montañas, recorrí las montañas del Atlas, que también son volcánicas en la zona del Tubkal, y acompañando a una expedición de Al filo de lo imposible, logré internarme en el interior de las montañas de África, en el lugar recóndito, en el desierto líbico de Yifk el-Kebir, donde se supone que hubo un pueblo, y hubo un lago, y hubo unas fuentes, y hubo un río, porque una serie de pinturas rupestres que aparecen en las cavidades existentes en la arenisca de estas montañas así lo representa. E incluso en el lugar más árido que hoy día se puede encontrar en África, allí aparecen las figuras de unos hombres nadando. ¿Cómo ha cambiado el mundo entonces? No solamente por los derretimientos de los glaciares del cambio climático actual, sino además por estos hechos que son al mismo tiempo admirables y temibles. Pero como les decía antes, el modelo está en el mundo de los Alpes y recorre toda la línea de un paralelo que llega prácticamente hasta el Océano Pacífico por el centro de Asia, por el Himalaya, por el Kunlun, por el Tien Shan, por toda esa serie de cadenas. Y allí lo que se consiguió encontrar como el arquetipo de lo que es la alta montaña es el glaciar, es el hielo, eso que está desapareciendo hoy en día a velocidad verdaderamente vertiginosa en todo el mundo. Y esos hielos, que entonces estaban en época de crecimiento, dieron lugar a libros, a grabados, a explicaciones, a pinturas incluso, a excursiones, a gente que los estudiaba durmiendo en las rocas de las morrenas de esos glaciares, y fueron como un hecho realmente notable de identificación y de modelo de lo que es la alta montaña justamente con los hielos. Y les decía que hoy en día el retroceso es tremendo. Esta imagen entre la foto superior y la inferior ha desaparecido totalmente la lengua glaciar para encontrarse el hueco por donde corría realmente el hielo hace muy pocos años, porque es de los años 30 la foto anterior. Es decir, que el proceso es del siglo XX y del siglo XXI. Pero al mismo tiempo, montañas como el Cervino son las creadoras también de un modo de entender todas las montañas. El K2, por ejemplo, que es un enorme Cervino multiplicado por 20, pero es un Cervino. El Cervino se ha convertido en algo absolutamente modélico, en un canon de lo que es la belleza por excelencia de la montaña. De tal manera que hemos trasplantado, después de haber recorrido y reconocido los Alpes, el alpinismo al mundo de las altas montañas, de esas 20 veces mayor, que son esos colosos que están entre la zona de Pakistán, en Nepal y China. Esta montaña, entre el lugar donde está hecha la foto y la cumbre, que es el Nanga Parbat, hay 7.000 metros de desnivel. A 1.125 está hecha la foto, a 8.125 está la cumbre. Son 7.000 metros. Esas son las dimensiones y las características de lo que tiene ese mundo. Pero al mismo tiempo es un mundo lleno de recovecos, es un mundo lleno de pequeños valles, de infinidad de picos de 6.000, de 7.000 metros, que recorrerlos es una aventura magnífica y una experiencia extraordinaria, a la cual evidentemente también asistimos con ciertos riesgos, con ciertas aventuras. Sin ellas es prácticamente imposible adentrarse en esos lugares, recorrerlos y experimentarlos, como es lógico. ¿Para qué? Entre otras cosas, yo como geógrafo, para explicarlos, para hacer cortes geológicos, para explicar lo que son las enormes fracturas que recorren ese mundo y para gozar sobre todo de lo que es la belleza extraordinaria de esas montañas altísimas, como es la zona de la cumbre
del Nanga Parbat, con los colores del atardecer, en una foto que creo que es de Sebastián Álvaro, pero no me acuerdo con exactitud porque me ha regalado tantas fotos que ya las confundo con las mías. Esta sí que es una foto mía. Entonces, es la posibilidad de encontrar aumentado en cantidades verdaderamente notables lo que es el ámbito del mundo alpino multiplicado y que probablemente también multiplicada su belleza, su grandeza, su colosalidad, que adquiere el máximo carácter en el ámbito del monte Everest, que por eso es la montaña por antonomasia, no solamente por ser la montaña más alta del mundo, sino porque es la montaña más destacada, más voluminosa del mundo y por ello también la más atractiva a lo largo del tiempo. Unas montañas que tienen un lado que es el lado nepalí, lleno de gracia, de encanto, pero al mismo tiempo de glaciares colgados de gran magnitud, con una cumbre barrida por el viento, carente de nieve, con la roca viva en primer plano, y luego, por otro lado, el mundo atractivo, misterioso, de la religión tibetana, que llega incluso hasta alcanzar la propia ladera del Everest, en un valle que en su día fue un valle dedicado a la diosa madre del mundo, el valle de Rongbuk, y que está coronado por esa montaña con el concepto más alto que podían tener los hombres que la habitaban de ella, que era la deificación a través de su religión, de la religión Bon y de la religión budista de este sector, cosa que hoy en día prácticamente está perdida, pero que le da un halo cultural realmente notable a ese sitio. Pero no lo necesitaría, incluso para ojos sensibles, por la belleza extraordinaria que tienen sus recorridos, los glaciares, este es el glaciar oriental de Rongbuk, o las partes altas, en una especie de catedral de las montañas, en una selva de picos nevados y helados verdaderamente prodigiosa, como es ese mundo. Le dedicamos un libro, hace ya muchos años, en el año 86, nada menos, con un mapa que hicimos, y ha sido de las labores más bellas que yo he podido hacer en geografía el poder representar lo que es el mundo glaciar del Everest a través de las herramientas prosaicas, si quieren, de lo que es ese mundo. Y luego está, y esto se lo debo fundamentalmente a Sebas, porque fue el que me insistió y el que me llevó al Karakorum, está el increíble mundo de la montaña del Karakorum. Increíble mundo, por un lado, por la belleza salvaje de esas montañas áridas y desprovistas de la dulzura que pueden tener las montañas del Nepal, se parecen en esa medida más a las tibetanas, pero es un mundo desarbolado y un mundo al mismo tiempo de una ternura extraordinaria en los habitantes que residen en el interior de los valles de esa montaña, como en el valle de José. Estas fotografías con el pequeño Karim y con otro porteador del mismo pueblo indican esa extraordinaria capacidad que tienen de afecto y de amistad, con la cual también enlazas. No obstante, en el Karakorum, en el año 79, estuvimos en una expedición que tuvo en una zona de extraordinaria pendiente, con una capacidad para los aludes verdaderamente notable, una desgracia, y fue que una luz, una avalancha, se llevó por delante la tienda de campaña donde estaban 3 compañeros míos y fallecieron en el acto como consecuencia de las grandes cantidades de hielo que cayó encima de aquella pobre tienda de campaña. Luego volví más tarde y estuvimos al pie del Chogolisa. Chogolisa tiene el interés de que es el nacedero más importante de los hielos continentales que no sean árticos o que no sean antárticos, es decir, de aquellos que están fuera de las áreas polares. Debido a su gran altitud y debido a las tormentas y a la gran cantidad de inhibición que existe, se derraman los hielos en cataratas prácticamente desde la misma cumbre del Chogolisa, se derraman y llegan al Baltoro y luego recorren decenas y decenas de kilómetros antes de acabar bruscamente en su frente. Y además es un lugar inmediato, cercano
a sitios tan importantes como esa aglomeración de 8.000 que corresponden a los Gasherbrum o la presencia del K2 en las proximidades, la segunda montaña más alta del mundo y probablemente, como muy bien se ha dicho, la montaña de las montañas. Y en esos valles solitarios, cercanos a lo que es la frontera con la India, valles a veces asolados por la propia violencia de los hombres, sin embargo, uno encuentra también los lugares más retirados y probablemente más místicos, también como consecuencia de ello, de la tierra, con una belleza en el paisaje realmente asombrosa. Son también, nuevamente, los bosques más importantes del mundo, de lo que son las cumbres de la Tierra, las altas cumbres de la Tierra y de los glaciares que se extienden extraordinariamente en dirección hacia las salidas del Val Toro y del Valle del Indo. Hacia el otro lado, hacia el lado norte, hacia el Tíbet, las montañas cambian y aunque el Himalaya sigue siendo extraordinariamente elevado y brusco, sin embargo, las planicies a mucha altitud, a 5.000 metros aproximadamente, son de una aridez verdaderamente notable y un frío también muy fuerte, y han sido recorridas por especialistas y por geógrafos muy tardíamente, incluso por especialistas occidentales en el siglo XX para su reconocimiento. Sin embargo, son zonas queridas por los habitantes, a veces no tan cercanos del área, y en algunos casos dotándoles de un sentido religioso muy profundo, como ocurre con el monte Kailas, colocado ya en el Transhimalaya, no en el propio Himalaya, paralelo al Himalaya y cercano relativamente al Karakorum, donde tanto la religión hindú como la religión Bon, como la propia budista, han visto un lugar excelso, donde se podría reunir el carácter del cielo con el carácter de la tierra, y lo recorren en peregrinaciones absolutamente admirables, haciendo prostraciones en el suelo y así pasando por collados a más de 5.000 metros de altitud. Pero en el mundo de Asia, la bifurcación de estas montañas da lugar a muchas otras características y cordilleras, por ejemplo, la presencia del Tien Shan. Y así hay sitios que son sitios vacíos y sitios abarrotados. Hay realmente dos Asias, una que es el Asia de las multitudes, que realmente soporta, digamos, el precio de un turismo entendido sin límite, como puede ser el de la muralla china cercano a Pekín, o la montaña de las soledades absolutas, donde uno no encontrará absolutamente a nadie. Pueden ser las montañas del Mustagata, pueden ser las montañas del Amnemachin, pueden ser las montañas como el Minyakonka, que parecen que son del Himalaya, pero no lo están, o montañas en la cordillera Henduan, tan bellas como el Meili y la diosa Mianzimu. Esta montaña, igual que el Kailas, está prohibido subirla. No se puede subir a ella. Está prohibido por razones estrictamente religiosas. Hubo algunas expediciones fatales que tuvieron muertes por doquier y a partir de allí los monjes pidieron que se prohibiera el tránsito y solamente se permite subir hasta 4.500 metros de altitud, pero son montañas de más de 6.000 metros y entonces toda la parte alta es una montaña misteriosa y una montaña sin hollar, lo cual en el mundo de hoy realmente casi es un privilegio. En vez del Asia de las multitudes, proteger también el Asia de las soledades. Y allá, en esta cordillera, también se encuentra, si Eurasia existe, si existe un solo continente o megacontinente que agrupa Asia y Europa, es el mundo del más meridional glaciar de ese megacontinente. El glaciar más largo y más triste en cierta medida porque está en retroceso, el glaciar Yulon todavía muestra ciertos esplendores. Y esas cordilleras tienen también no solo esas montañas altas cargadas de hielo y difíciles, sino además otras montañas de carácter medio que se pueden recorrer a caballo, andando, en fin, con vehículos, etcétera, que son como las praderas de Songkul en el Kirguistán, realmente lugares espléndidos donde también lo que domina es todavía la soledad. Voy a cambiar de eje
Y les voy a hablar ahora brevemente de lo que es la otra gran alineación de montañas, la que va desde las montañas de Groenlandia y las montañas de Alaska hasta las montañas de la Antártida, es decir, la que va a correr sobre todo por la cordillera andina, como un poeta del siglo XVI decía, 1000 leguas camina la montaña. Es el ámbito realmente cargado de diversidad, de geodiversidad, porque claro, pasa por tal cantidad de climas, por tal cantidad de países, de regiones, de circunstancias incluso humanas tan variadas, desde Estados Unidos, México, todos los países andinos, hasta la soledad del mundo antártico, que verdaderamente es un prodigio, es el mayor prodigio. Y además, en su mayor parte, salvo en la Antártida, está cargada de cultura, está cargada de un sentido cultural muy fuerte, que empieza con el Gran Norte, donde el arte de los esquimales es una belleza realmente notable y una aportación sintética de lo que es la expresión de la naturaleza realmente digna de ser tenida en cuenta, y así va por país recorriendo lo que es ese mundo americano por el oeste hasta alcanzar la Patagonia y la Tierra de Fuego. Nosotros fuimos a Groenlandia muy tempranamente, fuimos en el año 78, si no recuerdo mal, y entonces era de una soledad. Yo nunca he estado en un lugar tan solitario, nunca, tan dominado por la naturaleza, con una naturaleza tan indiferente a tu persona. Una hormiga no, una hoja tampoco, menos que eso. No eres nada en ese mundo. En el año 78 no teníamos instrumentos de comunicación. Fuimos en una barca que nos llevó un pescador, nos depositó en un fiordo y recorrimos aquella zona como pudimos, pues por un lado y por otro, acampando en un lugar concreto que era un cementerio que había sido de unos esquimales y que se conocía por parte del pescador que allí se podía fondear. Bajamos en aquel lugar, yo hice un museo, incluso de vegetación y de piedras y de rocas, de todo aquello, después de recorrerlo durante más de un mes, y se nos acabaron las provisiones. Entonces nos encontramos en una situación verdaderamente peligrosa, y nos dedicamos a buscar desde las mondas de patata que habíamos tirado para poder comer, hasta el intento de la pesca, que como ven en estas fotografías fue un fracaso rotundo, porque la fotografía de la derecha muestra el pez más grande que logramos conquistar. Bueno, al final llegó tempranamente el pescador, que había quedado en recogernos, y pudimos comer galletas danesas durante el recorrido hasta casi empacharnos para solucionar aquellos problemas verdaderamente serios que teníamos en el campamento, y de haber estado una semana más hubiera sido peligrosísimo. Y yo hice un mapa, que es lo que hago toda la vida. Hice un mapa, como siempre, y reflejé lo que eran las glaciaciones y cómo ya entonces habían retrocedido muchísimo los glaciares en aquella época y han seguido retrocediendo en la actualidad. En una expedición también de Alfilo fuimos a las montañas de Alaska. Las montañas de Alaska son ingentes cantidades de hielo, los campos de hielo son extraordinarios, son valles enteros cubiertos por hielo, es otra dimensión de lo que son los hielos, todo está congelado. Está congelado porque además están cerca del Pacífico, del Océano Pacífico, entonces vienen los vientos húmedos, caen sobre las montañas y concretamente caen sobre la montaña del San Elías, que es donde nosotros estábamos, y se crean esos campos de hielo soberbios en unas soledades también verdaderamente notables y con una extensión de los glaciares que ya están cercanos al mundo ártico, pero como aquellas que hemos visto también en el Karakorum, hasta ir, en este caso, a morir al mar. Mueren en el mar bate con sus oleajes en las frentes de los glaciares, estos crean escarpes, crean acantilados, pero también los glaciares retroceden constantemente. Y cuando John Muir estuvo a fines del siglo XIX en esta zona, contaba cómo fue por zonas que ahora son agua, son fiordos. Realmente ha desaparecido el hielo que se cuenta en aquellos relatos de las exploraciones.
Y hay un mundo que es propio de la naturaleza casi al lado mismo de las ciudades y que se extiende por el Parque de Denali y por todos los lugares de un modo generalizado. Y esa cadena de montañas que luego sigue por el Canadá y va creando esos paisajes de las montañas rocosas canadienses tan salvajes y tan propios de las películas que hemos visto tantas veces, se comunica hasta alcanzar dentro de México altitudes verdaderamente notables dentro del ámbito de los volcanes, con unas erupciones como las del Popocatépetl, que son verdaderamente extraordinarias. Estuvimos ahí estudiando el Popocatépetl un tiempo. Después he estado en los Andes de Colombia viendo también un volcán, el Nevado del Ruiz, con los frailejones, esas extrañas formas. Hemos estado en los Andes del Ecuador, viendo de lejos y de cerca el volcán que está prácticamente en estado semieruptivo constantemente, pero adornado por un glaciar extraordinariamente agrietado debido a justamente el calor que existe, que emana de la tierra y que contagia a este hielo, creando esas extrañas rugosidades, parece casi un glaciar fantasmal del Cotopaxi. Del Cotopaxi pasamos al Perú, hicimos varios recorridos, distintas expediciones, estuvimos en los ámbitos altos de las montañas, estudiamos lo que era el Huascarán y sus aludes enormes, peligrosísimos sobre el Valle del Santa, el río caudaloso que se represa cada vez que cae por sismicidad o simplemente por deshielo, esa pared extraordinaria del Huascarán hasta el fondo del valle. Estuvimos recorriendo también los ámbitos glaciares y las zonas de las cumbres de los nevados del Huascarán y Chupicalqui. Aprendimos lo que era quizá más la alta montaña antes de ir al Himalaya en el mundo andino. Vimos la enorme belleza de estos lugares y los glaciares fueron estudiados como correspondía a mi oficio, tomando nota de lo que eran los retrocesos verdaderamente a veces asustantes dentro de ámbito que es lógicamente muy susceptible a tener fusiones glaciares como es el ámbito intertropical, el ámbito prácticamente ecuatorial, de forma que desde los frentes morrénicos los glaciares retroceden y se crean grandes lagos que están represados por unas presas muy endebles, como son esas morrenas, y que pueden producir unos aluviones catastróficos que lleguen hasta las zonas pobladas. Desde allí pasamos a los Andes secos, a la Concagua en concreto. Estuvimos viendo y estudiando esas montañas, apilamiento impresionante de coladas de lava y de productos de explosión de volcanes viejísimos que luego han sido afectados por una tectónica de ruptura y se han levantado en bloque hasta alcanzar casi los 7.000 metros. Hemos pasado después a los Andes húmedos, a los Andes boscosos, a los Andes cargados de vegetación, donde montañas de 3.000 metros, como puede ser el Cerro Tronador, tienen ya un mundo glaciar incluso mayor que el de la Concagua, que tiene casi esos 7.000 metros, y desde allí ya se avistan y ya están cerca los grandes paisajes de los campos de hielo, que han logrado labrar en las montañas del Paine quizá la escultura glaciar más bella de la Tierra. Igual que hay esculturas de Miguel Ángel o de otros grandes autores del mundo del arte, en el mundo de la naturaleza también hay sus grandes escultores y posiblemente la estética de la morfología glaciar de los Cuernos y de las Torres del Paine no tenga parangón, o acaso, si lo tiene, es con un hermano muy próximo que es el mundo granítico del Fitzroy. Pero la gran soledad del interior de esos campos de hielo que preludian la Antártica y que recuerdan en cierta medida lo que hemos visto en Alaska, eso es un mundo aparte, azotado por unos vientos implacables, en la soledad extraordinaria de esos campos perdidos, elevados también como una copa por encima del mundo patagónico, con coladas, con lenguas
que descienden desde esa especie de vaso, rebosando sus bordes hacia el mar y hacia el interior continental, evocan justamente de nuevo lo que hemos visto en Alaska. Me parece como si hubiera un espejo en el Ecuador que estuviera reflejando lo que está en el hemisferio norte, en el extremo del hemisferio sur, lo que está en Alaska y lo que está en el mundo de la Patagonia antes de entrar en los ámbitos de los canales australes, labrados en su día también por enormes glaciares que recorrieron estas zonas y ocupados ahora por el agua, hasta acercarnos al mundo antártico. El mundo antártico está separado por un mar rugiente, es un mar lleno de aventura y de empresas que son de otro orden distinto al de la montaña y con una epopeya detrás verdaderamente magnífica, como las referencias a Shackleton, a Scott, a Amundsen, etc. Pero con un ingrediente particular, y es que nosotros no vamos ya en ese ámbito épico. Nosotros íbamos como investigadores dentro de lo que es el estudio de la base antártica española colocada en la isla Livingstone para hacer trabajos de carácter geográfico, de carácter geológico, y nosotros encontramos allí un mundo muy retirado, como puede ser el mundo de la península de Bayers, donde colaboramos con investigadores extranjeros y con investigadores y geógrafos del ejército para llevar a cabo, por ejemplo, en mes y pico de soledad en tiendas de campaña, estudios relacionados con la absoluta y completa soledad de lo que es aquel mundo retirado de todas partes, salvo para los pingüinos, las focas, los elefantes marinos, los albatros y otros animales parecidos. La base antártica española es, en cambio, un lugar de acogida que podría ser una residencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está muy cómoda y donde se habita con facilidad y donde se va a trabajar. Se va a trabajar pues como si se estuviera en Sanabria o se estuviera en la Sierra de Guadarrama o se estuviera en un valle del Pirineo. Entonces allí hay una reunión internacional de investigadores, hay botánicos y hay meteorólogos, hay geólogos, hay geógrafos, hay una dirección y hay también una logística que tiene lógicamente una importancia muy grande para sobrevivir en la Antártida y que llevaba un cocinero de barco cuando yo estuve en 2 ocasiones, que era un gallego, y que hacía unas empanadas riquísimas. No es lo mismo que otros lugares, pero tiene un atractivo muy especial. Cuando estuvimos acampados, en cambio en Bayers, llevábamos unas tiendas de campaña que eran las tiendas del ejército, donde pasábamos un frío verdaderamente notable. Entre otras cosas, se congelaban las cremalleras. Pero eso es muy complicado, tanto para entrar como para salir. Pero, bueno, aquello se llevó bien porque el equipo era muy simpático y recorrimos aquellos lugares, ya digo, desolados, donde todas las flores son piedras que forman rosas en el suelo debido a la acción del hielo y se tapiza con la naturaleza como si fuera el suelo de una iglesia antigua. Es realmente muy fuerte aquel lugar y está acompañado por otra isla próxima, que es la isla de Decepción, donde también estuvimos estudiando, que está caracterizada por tener cráteres que están en actividad. Y esto es una imagen de uno de los cráteres ocupado por un lago por la fusión de las nieves y lo que queda de un antiguo refugio de investigadores después de una de esas erupciones. Así que el mundo de la Antártida es un mundo muy atractivo, pero donde lo que domina es como en los Alpes, que os decía, lo que domina es el hielo. Las costas están heladas. Los domos son domos de hielo que pueden tener más de 1000 metros de espesor. Las montañas están heladas. Esta montaña tiene 1700 metros de altitud, es muy baja, pero parece una montaña del Ártico, una montaña del Himalaya, pero es que es la Antártida. Es la Antártida y es así. Y luego, quizá una de las montañas más emocionantes que yo he vivido es la cumbre del globo, pero que no tiene montañas. Es una cima plana, completamente el Polo Norte.
Ya ha hecho antes Sebastián Álvaro una referencia de que estuvimos juntos. Es el mundo de la belleza cristalina de la materia, es el mundo de la soledad, de la belleza del hielo, de los matices del azul, del añil, de los verdes transparentes y translúcidos y del blanco con todas sus gamas. Allí llegaron los expedicionarios que habían partido de Siberia hasta llegar al mismo Polo Norte y allí nos reunimos con ellos. La llegada al Polo fue muy emocionante. Para mí era, como dijo el médico de la expedición, un templo. El templo de los meridianos y el templo de los paralelos. Sobre todo de los meridianos, porque se cruzan todos, los paralelos desaparecen. Pero es al templo. Entonces yo me sentí extraordinariamente también conmocionado y conmovido por la posibilidad que me había dado justamente aquella expedición de estar allí. Y siempre recuerdo que quedaron las huellas de los esquís labradas en la nieve muy superficialmente durante un tiempo y que se desencadenó una ventisca no muy grande, pero hubo un momento en el cual los copos de hielo corrían por un lado y por otro y en una fracción de minutos aquella imagen de las huellas de los esquís desapareció y el polo, indiferente a todo, siguió como había estado un minuto antes de nuestra llegada. Yo quiero, a través de la emoción y el sentido filosófico que yo saqué de esa experiencia, agradecer mucho a Sebas y al Filo de lo Imposible la posibilidad que me dio de llegar a muchos sitios que por mí mismo jamás hubiera podido acceder y concretamente, sobre todo, en el fraterno abrazo que nos dimos en el Polo Norte, en el mismo Polo Norte. Quiero finalmente hablarles un poco de paisajes glaciares, de los paisajes de las montañas y de los paisajes del frío, que en la pequeña edad del hielo que tuvo lugar en época histórica, sobre todo en los glaciares entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XIX, se cerraron muchísimos puertos de montaña, de todas nuestras montañas, concretamente por la presencia constante de nevadas. Y sin embargo todo eso va desapareciendo. Hay en el mapa de los glaciares del mundo simplemente, aparte de las zonas polares, un recuento de las cordilleras. Y se estudiaron sobre todo en el ámbito de los Alpes, donde se reconocieron porque están ahí y porque están presentes y porque se supo que además habían tenido extensiones muchísimo más grandes que llegaron hasta lugares incluso de la llanura italiana y desbordaron por completo lo que era el mundo alpino y que nos permitieron posteriormente a los investigadores que trabajábamos en los campos españoles de las montañas averiguar cómo el Valle de Ordesa o el Valle de Tena o tantos otros valles o los valles de Sanabria habían sido justamente valles glaciares. Y recibimos esa herencia a través de maestros que nos la enseñaron y continuamos su magisterio en ese sentido. Pero sobre todo a nosotros nos tocó el tiempo de ver la disminución de los glaciares, no solamente el estudio y la presencia del hielo, sino la pérdida extraordinaria. Nosotros empezamos esos trabajos en los años 1970 y hemos visto cómo tanto los volúmenes como las longitudes de esos glaciares han retrocedido de una forma extraordinaria. Estas fotografías son de los años 80 del glaciar de Monte Perdido, que era un glaciar convexo, un glaciar agrietado, un glaciar de verdad. Aprendimos de los glaciólogos suizos después a estudiar lo que eran esos glaciares, nos aproximamos a ellos, observamos que, por ejemplo, en Monte Perdido estaban todavía formando escarpes de hielo por encima de los escarpes calizos. Vimos las fotografías y dibujos antiguos para reconocer cómo había ido retrocediendo en el tiempo, había perdido la lengua, había perdido una cascada de Seracs, había ido haciéndose progresivamente más pequeño, más colgado, más suspendido. No quedaban de los elementos, por ejemplo, de una imagen del año 1879, más que retazos de glaciar. Y cuando estuve el año pasado allí, hice esta foto donde el glaciar prácticamente está
desventrado, ha perdido su continuidad, no tiene elementos de unión entre unas partes y otras y va a desaparecer en un plazo de unos decenios. Y eso se podría extender a los glaciares del Aneto, por ejemplo, viendo las imágenes de los grabados antiguos que representan el glaciar del Aneto y el glaciar de la Maladeta y observando a través de los años, porque llevamos muchos años trabajando aquí, cómo ese glaciar se va extinguiendo progresivamente, se va haciendo cada vez más laminar, se va convirtiendo en una especie de harapo de lo que era aquel glaciar y en algunos casos incluso ha desaparecido por completo, de tal manera que nuestros trabajos y nuestros estudios lo único que han hecho es levantar el acta de defunción de algo que está verdaderamente en estado de desaparición. En esta imagen creada por ordenador se ve como esos retazos de hielo han ido desapareciendo hasta convertirse, en el caso del glaciar del Aneto, en 4 segmentos, en 4 heleros colgados únicamente en las zonas más próximas a la altitud, a las cumbres, que es donde aguanta el último hielo, el hielo residual que queda. Hay sitios en los cuales ha desaparecido por completo el hielo y son manchas de piedras las que lo recorren con un hielo en los intersticios de las rocas, pero ya no son los glaciares que hemos visto. Aquí yo he andado sobre el hielo en los glaciares del Balaitus, he estado recorriendo esa zona, ahora no hay absolutamente nada. Pero no son las únicas cosas que están cambiando, aunque son quizá por la naturaleza las más llamativas, pero el hombre también está incidiendo en la naturaleza. En los picos de Europa había un paisaje, como el de la izquierda, que está en decadencia, porque la ganadería se está viniendo abajo, porque las formas tradicionales se están olvidando, y hay otro mundo, el de la urbanización, el del turismo, el de los aerogeneradores, que está penetrando por todas las sierras españolas y está cambiando las funciones y las fisonomías. Pero las fisonomías son unas fisonomías heredadas de un tiempo pasado en el cual había en la parte humana, es decir, en los fondos de los valles, un monte que podía llamarse rústico, combinado con parcelas de prados, etcétera, y hasta con cultivos, y en la parte alta el mundo salvaje, dedicado pues, a las marmotas recientemente, pero a los arrios desde siempre. Los pueblos eran diferentes, eran pueblos bellos, pueblos que no habían conocido una transformación a lo largo del tiempo, pintorescos extraordinariamente, sin que se hubiera desfigurado ni deformado el rostro de esos lugares. En algunos sitios han quedado, evidentemente, pero son las huellas de ese pasado lo que verdaderamente hoy en día valoramos, porque las construcciones de residencias secundarias verdaderamente no merece la pena fijarse en ellas desde un punto de vista del valor de la arquitectura rural. Hubo un momento de marchitamiento de las montañas, de todas nuestras montañas, y hubo una emigración notable como consecuencia de ello. Y en el caso del Pirineo en concreto, pues esas condiciones de vida eran muy duras y se comprende completamente que esa gente abandonase esos lugares y se marchase en busca de otros porvenires en la ciudad. Los pueblos se arruinaron, se quedaron vacíos y mucha naturaleza se fue recuperando a su modo, de cualquier manera. Y nosotros pensamos que eso era una oportunidad para agrandar los lugares protegibles. Los lugares que estaban protegidos eran muy pequeños. El Parque Nacional de Ordesa tiene 15.000 hectáreas. El Parque Nacional de Sierra Nevada tiene más de 80.000, para ponerles un ejemplo. Es decir, que se venciera la inercia de algo residual para la conservación y se extendiese. Pero al mismo tiempo, la tecnificación, el aprovechamiento de recursos, por ejemplo, la creación de presas en el Pirineo, fue comiéndose esos terrenos de otro modo, y la urbanización, que había sido en el siglo XIX algo que había existido en los Alpes, llegó en el siglo XXI, sobre todo con el cambio de la peseta al euro, y llegó al Pirineo con una especulación verdaderamente notable, de forma que se transfiguró el paisaje. Probablemente lo sacó de ese marchitamiento que estoy diciendo, pero también a costa de darle un carácter completamente distinto. No todo fue así.
Hubo, por ejemplo, en el hospital de Benasque una resurrección de lo que había sido un albergue enormemente duro para convertirlo en un centro cultural del Pirineo que es verdaderamente también admirable. Y ha cambiado y pasa de ser ese lugar rudo a un hotel. No digo lujoso, pero sí extraordinariamente confortable. Las cosas cambian y, por ejemplo, el refugio de Gredos pasó en el año 1900 de ser una cueva, luego a convertirse en una cabaña y posteriormente a ser un refugio, y ahora recientemente hay otra foto que no he podido traer, pero acaba de ser inaugurado de una forma completamente distinta, ya como un refugio, digamos, guión hotel, ¿no? Hay que tener en cuenta que la invasión por las montañas, por el propio montañero, han adquirido una dimensión desconocida. Y sobre todo después del confinamiento de la pandemia, ha sido un estallido verdaderamente notable. Los deportes que nosotros catalogamos en la Sierra de Guadarrama son prácticamente de modalidades infinitas. Entonces, eso supone que si en Madrid hay más de 6 millones de habitantes y se trasladan los 6 millones de habitantes a la Laguna de Peñalara, la Laguna de Peñalara se hunde, simple y llanamente. Entonces, como no se controle realmente esto, pues es evidente que la montaña lo padece y la montaña lo sufre, no solamente a través de la especulación o a través de otras cosas como las que acabo de decir, sino a través de nosotros mismos, porque hacemos una inducción en ese sentido. Y así las cumbres aparecen como un exceso del turismo del ocio y del negocio como consecuencia, en el caso del Aneto, diciendo en los periódicos que hay que poner un semáforo. Hombre, es una ironía, pero no cabe duda que se ha transformado en algo urbano. Hay que poner un semáforo para que pasen unos y pasen los otros. Pero no digamos en el caso del Everest, donde las fotos del National Geographic Magazine dejan impresionado. Pero sin ir tan lejos, en una estación de esquí del Pirineo han pasado la máquina de rapar y han dejado este peinado de la montaña absolutamente artificioso. Las cosas pueden estar cambiando, porque en el año pasado en el año 23 hubo un intento de avasallar un valle precioso de origen glaciar, con un pico enhiesto de origen volcánico, que es el Anayet y el valle llamado la Canal Roya en Aragón, por parte de la política imperante en la comarca y en la región. Un montón de pilonas para transportar gente que fuera de una estación de esquí a otra, la carretera y todo el trasiego y todo el destrozo, lógico, entrarían en ese valle que aparece en la foto de abajo de la izquierda y coronado por el pico del Anayet en la parte de más de 2.600 metros de altitud en la foto superior, de tal modo que aquello suponía pues una pérdida violentísima de algo natural y de algo cultural. Y todos decíamos, hombre, esto no se puede hacer. Como no se puede hacer destruir un museo para hacer un aparcamiento. Esto es un museo, es otra forma de presentarse la calidad y los bienes de la naturaleza en el mundo, y eso no se puede consentir. Tanto es así que esto que antes hubiera sido minoritario, se convirtió en algo mayoritario y pasó a ser objeto de un interés verdaderamente social, hasta el punto de que hubo en la primavera una manifestación en Aragón, una gran manifestación a favor de la protección de ese valle, con una generosidad absoluta. No se podía esperar nada a cambio, no habría nunca nada. En todo caso, se podían esperar ciertas represalias por parte de aquellos que querían llevarlo a cabo. Se hizo tanto en el aspecto social, con esas 15.000 personas que recorrieron la ciudad de Zaragoza pidiendo que se perdonase a ese valle, como en el aspecto, podríamos decir, más minoritario e intelectual en actos, por ejemplo, en la universidad. Yo creo que a partir de entonces todo ha cambiado. Primero ya no se va a hacer, se paró, aquello fue detenido, pero por otra parte indica que hay una inquietud
y que hay un modo de pensar civilizado contra lo incivilizado, y que ese pensar civilizado y generoso que quiere perdonar un valle ha cundido y que ya es algo que existe en nuestra sociedad. Quiero pensar que eso existe en todas partes, que también se contagian, no solamente se contagia la enfermedad, también se contagia la salud. Y entonces hemos concluido con que por fin la sociedad se mueve y aquel desastre no se hizo. A veces me froto los ojos y digo, hemos ganado. Bueno, hemos ganado hasta cierto punto, pero quedan tantas cosas y surgen tantos problemas cada día que verdaderamente cuando uno hace las conclusiones de esta exposición, uno se pregunta, ¿eso es así en todas partes? Bueno, yo tengo cerca de Madrid la Sierra de Guadarrama. Ahí está colgada desde la misma cumbre que tiene unas antenas obsoletas, pero que la afean de una manera tremenda hasta las urbanizaciones que llegan hasta los escarpes de la base. Y dentro de lo que se consiguió hacer, que parece también inverosímil, un parque nacional que se pidió en el año 1917 y se consiguió en el año 2013, es decir, con 100 años de espera, con casi 100 años de espera. Sin embargo, otros habían entrado antes y habían creado una estación invernal en el mismo corazón, que es esa estrella que pongo roja, en el mismo corazón del Parque Nacional, en el corazón mismo donde éste se bifurca y hace esa forma de ancla que tiene en los mapas. Efectivamente, quedan muchas cosas y quedan muchos problemas por resolver. Yo, de todas maneras, pienso que los que hemos ido a la montaña de una cierta manera no hemos dejado huellas, que es como esas fotos que he puesto del Polo Norte, donde la ventisca se ha llevado las huellas y no hemos dejado huellas. Si acaso las hemos dejado fuera de las montañas y están en las bibliotecas. Muchísimas gracias. Eduardo, ¿cuál es mi impresión este verano a la vuelta del Karakorum? Nunca he pasado tanto calor en el Karakorum como este año, ni nunca he visto bajar los ríos del Karakorum como este año. Quiere decir que tenemos perdidos los paisajes helados de la Tierra. ¿Y qué supondrá eso de cara, sobre todo, a los 8.000 millones de personas que dependen en buena medida del agua de las montañas? El ámbito glaciar está en este momento disperso y circunscrito a los ámbitos de las montañas y a los ámbitos polares donde, vive poca gente. Pero la pérdida, concretamente lo que nosotros hemos estudiado en el Pirineo, es que las temperaturas, si nosotros hiciéramos una gráfica, van subiendo, mientras que las precipitaciones, si hiciéramos una gráfica, van bajando, es decir, que es una X. Entonces, lógicamente, si hay abundantes precipitaciones y bajas temperaturas, habrá hielo. Habrá nieve y habrá hielo. Y habrá nieve estival que aguante todo el verano, porque lo que se hace es un balance de masa en otoño. Es decir, lo que ha caído por lo que se ha licuado. Como decía aquel humorista Mota, las gallinas que entran por las que salen. Pues efectivamente eso es así y eso está medido. Eso no es una impresión o ni siquiera óptica. Está medido y está medido que se ha perdido espesor, se ha perdido superficie en todas partes. En los Alpes es una verdadera catástrofe. Es decir, se vienen abajo todos los glaciares más maravillosos y solamente quedan los glaciares más importantes como el glaciar de Aletsch. Pero el propio Mer de Glace, que está en Chamonix, es un glaciar que está metido en el fondo del valle, cubierto de piedras. Y bueno, pues primero es la pérdida de un paisaje. Un paisaje que se pierde, un paisaje que se va, un paisaje emblemático, icónico. Es un icono que se nos va. Es un paisaje de una enorme belleza,
un paisaje al que han dedicado páginas magníficas y pinturas sublimes los grandes artistas, y se nos va un mundo, pero tiene consecuencias. En el Pirineo no sabemos lo que pasa más allá de los glaciares, pero algo está pasando, porque está pasando en todo el Pirineo, está pasando en toda la Tierra, no está pasando solamente en los glaciares. Pero claro, son glaciares muy pequeños, entonces la cantidad de agua que suministran es escasa, pero siempre es agua que dura todo el verano y el otoño, antes de las lluvias otoñales, con lo cual está garantizada. Pero en los Alpes o en muchos otros sitios también, y además va acompañada por otras circunstancias distintas de origen climático y de origen meteorológico que se combinan con el hecho de los glaciares. Pero sobre todo en las zonas en las cuales, por ejemplo en el Karakorum, que tú mencionabas, hay un desierto debajo, el desierto del Valle del Indo, donde hay ciudades como Gilgit o con otras ciudades, ¿no? Pues todo proviene de los glaciares, porque no llueve y porque la nieve se espabila pronto y se queda además en altitud, y luego porque con la gran insolación que existe en esos sitios, la nieve se evapora, pasa directamente a la atmósfera, se sublima, es la palabra técnica. Entonces no produce el agua necesaria. En cambio los glaciares en los Andes también suministran agua a través de acequias prodigiosas, a veces tienen kilómetros de largas, trazadas desde las fuentes de esos glaciares a los pueblos, pues acabarán por no tener agua, por no contar con esa agua que permite tener cultivos, les permite beber y les permite tener ganado, ¿no? Entonces eso será, en esos pueblos pobres y retirados, un hachazo, simplemente un hachazo, será una verdadera catástrofe para ellos, porque el suministro de agua tradicional, a no ser que encuentren otro, lo cual es muy complicado y difícil, pues no existe. Pero en conjunto todo eso significa mucha menos aportación de agua y mucha menos reserva. Pero lo que pasa es que, no sé si me estoy alargando mucho, el fenómeno ha llegado a los almacenes del frío. Los almacenes del frío son la Antártida. ¿Perdón? No, estaba diciendo. Son la Antártida, es la Alaska y es Groenlandia. Si ha alcanzado los almacenes del frío, mal lo veo. Entonces, es cierto que el clima de la Tierra, geológicamente, ha variado muchísimo. Ha habido cambios climáticos mucho más importantes que el actual, pero no afectaban al hombre, afectaban a los dinosaurios o afectaban a un mundo marino. Entonces, es cierto que recientemente desde el punto de vista geológico, es decir, hace más de 20.000 años, que es reciente desde ese punto de vista, ha habido una gran glaciación con esos enormes glaciares que labraron el Valle de Ordesa o que llegaron hasta las morrenas frontales de Sanabria. Pero lo que nosotros contemplamos de cara al hombre es el Holoceno. Entonces, en el Holoceno ha habido varios cambios, en los Alpes se han constatado 10 avances y 10 retrocesos en los últimos 10.000 años. No son regulares, son irregulares, pero ha habido cambios. Y el último, que ha sido la pequeña edad del hielo, pues empieza en el siglo XIV, pero que afecta a los glaciares es 1690 y acaba en 1860. Lo que pasa es que este retroceso desde 1860 a la actualidad ha ido, según las zonas, pero afectando a todo el mundo, que es lo importante, desde el punto de vista general, de manera más reciente. Y sobre todo se aceleró a una velocidad verdaderamente notable, voy cogiendo velocidad, cogiendo marcha, en el año 1980. Y, sobre todo, ha adquirido una velocidad impresionante desde el año 2015. Nosotros lo hemos observado en glaciares concretos y sabemos que a partir del año 2015 las cosas han tomado una velocidad extraordinaria. Y eso está pasando en más cosas. No solamente los glaciares son un altavoz
entre otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué puede ser la razón? Pues es evidente que hay varias teorías. Y unas teorías no contradicen a las otras, sino que se pueden ser acumulativas. Unas teorías hablan de las manchas solares, otras hablan del eje de la Tierra, hablan de la importancia de los volcanes, desde el punto de vista de la naturaleza, que pueden haber intervenido de un modo o de otro. Y la teoría más usada es la del cambio climático por el calentamiento global a causa del hombre. El hecho de que empezase en 1860 el derretimiento de la pequeña edad del hielo coincide con las primeras incidencias atmosféricas de la revolución industrial. No tiene vuelta de hoja. Entonces, aunque no se pueden hacer unas analíticas absolutamente paralelas para llegar a conclusiones efectivas, lo que sí es cierto es que yo, que soy un ser humano y que padezco esto y que lo estoy viendo, lo que no puedo hacer es corregir las manchas solares, ni puedo corregir el eje de la Tierra, ni puedo corregir a los volcanes, no puedo corregir nada de eso, pero me puedo corregir a mí mismo, eso sí. Entonces tenemos un deber moral de corregirnos a nosotros mismos. Cosa que no se consigue demasiado, como en la última reunión que acaba de ver sobre el cambio climático, pues ha sido muy moderada. Entonces nosotros sí que tenemos el deber de hacer las correcciones y enmiendas necesarias para evitar que nuestra contribución a esa situación sea la que está siendo. Y como es evidente que nosotros tenemos una especie de pompa de gas alrededor de la Tierra que se llama atmósfera, que es limitada, en espesor es una cosa ridícula alrededor de la esfera de la Tierra, y si la estamos ensuciando de forma constante, como las aguas, etcétera, pues estamos haciendo un daño verdaderamente notable que podemos evitar. Ustedes, no quiero hacer ningún alegato, pero miren en los atlas cómo es Venus, o cómo es Marte, o cómo es cualquiera de los planetas del sistema solar, y verán que son lugares invivibles, letales, que la Tierra es el único lugar donde se puede vivir en el sistema solar. No sabemos en las galaxias qué es lo que puede haber, pero aquí, en este sistema, es el único, por dos factores fundamentales: el agua y el aire. No hay que ensuciar el agua, no hay que ensuciar el aire. Es un suicidio. No se puede hacer. Y nos están dando los glaciares una advertencia y una enseñanza que hay que tomarse muy en serio. Y bueno, ya no digo más, porque si no me pongo a hablar y no paro. La montaña es la libertad. Estoy absolutamente seguro. Es una experiencia. En el caso del Guadarrama, siendo breve, había un plan que se llamaba el Plan de Ecodesarrollo de la Sierra de Guadarrama, que era temible, era sencillamente terrible. Era un plan de poner toda la Sierra de Guadarrama como una especie de parque urbano, avasallando lo que eran sus bienes naturales, sus características naturales, llevándoselas por delante, con todos los elementos más deplorables de lo que es la industria turística pasada de la raya. Es decir, la industria turística no puede pasarse de la raya como nada en la vida. Nada en la vida debe pasarse de la raya porque acaba por ser maligno. Y entonces habían puesto todos los elementos malignos en funcionamiento para dejar pues, la Sierra de Guadarrama como a Don Quijote, molida a palos. Y la pobre Sierra de Guadarrama necesitaba, porque tiene muchos valores, también un Quijote que rompiera las lanzas contra un molino, y uno de ellos fuiste tú. Entonces, la Sierra de Guadarrama necesitaba imperiosamente ser parque nacional porque cubría 2 comunidades autónomas, porque tendría más de 30.000 hectáreas, lo cual en parque natural no funciona, y porque los valores que tiene la Sierra de Guadarrama son, a pesar de estar molida a palos, son muy altos. Había aguantado el tipo. Entonces era preciso que fuera un parque nacional, no otra cosa, porque ya lo era parque natural por la parte de Castilla y León, por la parte de Madrid no era nada. Entonces había que parar ese ciclón
que estaba dejando el barco que estaba navegando, lo estaba dejando desarbolado completamente, y llevar el barco a puerto y, bueno, y repararlo. Y eso es lo que fue. Fue un remedio para evitar justamente el destrozo más notable que estaba programado. Yo tengo ese libro, el libro del Plan de Ecodesarrollo de la Sierra de Guadarrama, con ese nombre, Ecodesarrollo, pues lo tengo. En cuanto a la Canal Roya está entre un parque nacional francés, en Francia, y la nada, España. Entonces, eso es así. Se entregaba a la industria del ocio con características mecánicas muy perturbadoras y con una introducción de masas de gente y de daños efectivos a un valle, no digo virgen, pero virginal, por lo menos, casi virgen, que merecía la pena otro tipo de tratamiento, proponiendo un parque natural que se llamaba de la Partacua. Partacua es parteaguas, es la divisoria de aguas en aragonés, la Partacua. Un parque natural, autonómico, por lo tanto, de Aragón. Este proyecto es anterior al proyecto de las pilonas y de los telecabinas y demás. Pero, como era un obstáculo el hacer el parque natural para esos otros tratamientos dañinos, ese proyecto que se aprobó en las Cortes de Aragón para hacer lo que se llama un PORN, un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, hábilmente se metió en un cajón y desapareció. Entonces, cuando alguien dijo, ante la vista del proyecto que existía de la Canal Roya, de hacer las pilonas y todo lo demás, que existía previamente y que era obligatorio el llevar a cabo aquello, se dijo que el proyecto que había caducado. Lo cual no era cierto, porque no tienen caducidad estos proyectos. Y tenía que haberse hecho. Y no se hizo. No se hizo porque los que querían utilizar ese terreno para sus negocios, pues lo prohibieron, lo anularon, haciendo que desapareciese de la circulación el proyecto. Entonces, lo que se pide en la actualidad es que se resucite ese proyecto, que ese proyecto del Parque Natural de la Partacua vuelva otra vez a existir, se haga el plan de ordenación de los recursos naturales y se le declare. El día 11 de diciembre es, perdonen ustedes, no quiero hacer proselitismo político, pero el día 11 de diciembre es el Día Internacional de las Montañas. Entonces, ese Día Internacional de las Montañas hay una manifestación en Zaragoza, donde se va a acudir hasta la Consejería de Medio Ambiente, donde está localizado la Consejería de Medio Ambiente, vestidos de montañeros, pidiendo la resurrección del proyecto del PORN, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de la Canal Roya, del Pico de Anayet y de la Partacua, de la divisoria de aguas. Es decir, que la sociedad sigue por delante muchas veces de aquellos que toman decisiones. Los que toman decisiones muchas veces no están a la altura de sus paisajes. De todas las maneras, debemos de estar terminando para que no nos quedemos solos del todo, pero valga lo que ha dicho, bueno, toda la conferencia de Eduardo y esta última intervención para entender por qué también a nosotros nos muelen a palos. Porque estamos en todas las causas como Don Quijote y terminamos maltrechos, heridos, pero no rendidos. Y habida cuenta, ya sabemos que vienen tiempos amargos, algunas cosas, pero podemos hacer cosas pequeñas que tienen importancia. Y lo que podemos hacer lo demostró la experiencia de Canal Roya. Canal Roya yo creo que es la única cosa que he ganado en mi vida. Quiero decir que nunca hice nada, digo, a nivel político ni a nivel colectivo, y Canal Roya fue una demostración
de cómo en realidad debería de tomarse la defensa del medio ambiente. Primero estuvo hecho con inteligencia, fue hecho de modo transversal, muy al margen de cualquier clase de partidos, no digo de ideología, porque la ideología era claramente conservacionista, y nos pusimos tan borricos como el de enfrente. Los de enfrente tienen más poder, tienen más dinero y ahora quieren meter 40 millones de euros o 50 millones de euros en unir dos estaciones de esquí, justo cuando no nieva. Y además cada vez va a nevar menos, la nieve llega más tarde. Yo eso es una cosa que me he dado cuenta en el Pirineo, pero me doy cuenta en el Karakorum. Ahora mismo quiero ir en invierno al Karakorum y ya sé que en diciembre generalmente no nieva, que las nieves caen más tarde y luego inmediatamente ya sube la insolación y se va enseguida. Debemos de plantear, en mi opinión, luchas pequeñas, concretas, que podemos ganar. Y luego, y por último, sí, pues tú serás la última pregunta. No, sí, tú. Joder, se me ha ido. ¿Me traduces lo que dicen? Porque yo no... Sí, sí. Lo de que podemos plantear luchas pequeñas que tengan todo el sentido y que además lo que ha demostrado el canal Roya es que primero la cosa tan decepcionante de cómo hay gente que sigue planteando cosas a nivel medioambiental como si estuviéramos en el siglo XVIII o en el siglo XIX, que tiene que ver, no va a haber nada en el futuro que no pueda ser sostenible. Y entonces la industria del esquí es una industria que debería de estar en reconversión, porque el producto fundamental, que es la nieve, va a ser inexistente. El mayor daño que se ha hecho al paisaje español ha sido la proliferación de los molinillos. De tal manera que no solamente en las montañas, en las llanuras, en las mesetas, en los cerros, en las mesas, en los páramos, en donde quiera, que eran paisajes serenos, que tenían sus dimensiones y sus características, de repente han entrado unos objetos que tienen 200 metros de altos, que se mueven, que son metálicos, que brillan y que destrozan por completo como si fueran gólgotas colgados en los perfiles, destrozan las siluetas del paisaje sereno español. Y esto ha ocurrido en Asturias, ha ocurrido en Andalucía, ha ocurrido en todas partes. De una manera más intensa en algunos sitios que en otros, pero de una manera indiscriminada. Entonces esas cosas hay que discriminarlas, igual que se hace con cualquier instalación de carácter industrial. O sea, al fin y al cabo cambia un paisaje natural en un paisaje industrial repentinamente, igual que se puede hacer con una refinería de petróleo o con cualquier otro tipo de cosa, y no se ha hecho. Se ha otorgado con una cesión realmente muy criticable todo el terreno para la instalación de estas cosas. Concretamente, yo lo sé, más que en Castilla, lo sé en Aragón, que por razones personales vivo más allí, pues ha sido de una forma genérica, sin respeto ninguno a nada. Y entonces el destrozo es tremendo. Y ahora está, concretamente en Aragón, el Maestrazgo y Teruel completamente sometidos al arbitrio de las conversiones de esos terrenos en parques. Se les llama parque, se llama parque a todo, pero, en fin, en estos parques industriales. Y eso significa unas pérdidas de milenios de elaboración de ese paisaje. Y si no milenios, al menos siglos de elaboración de ese paisaje, como puede ser el paisaje del Maestrazgo. Es unas pérdidas culturales, no solamente naturales y no solamente, digamos, geográficas, sino culturales, es decir, afectan a la cultura. Y todo lo que hace daño a la cultura es malo, porque es incivilizado. Y todo lo que hace bien a la cultura es bueno, porque es civilizado. Y no se puede ser una nación incivilizada,
ni en eso, ni en muchas otras cosas, pero en eso en concreto, desde luego. No he venido a hablar de eso, salvo la foto que he puesto, que tiene los aerogeneradores puestos en la parte superior, ¿no? Pues todo cambia. Quitemos todo eso y evidentemente recuperamos otro tipo de paisaje más sereno. En otras partes que son más cuidadosos y más amantes de su tierra, esas cosas no pasan, porque hay leyes. Hay en Francia una ley del paisaje, hay otras en otros sitios que funcionan o no funcionan, pero por lo menos es una criba. Quedémonos con que era lo que se me olvidaba. En la última encuesta que ha hecho David Moscoso, el sociólogo, en este momento hay en España 8,5 millones de senderistas, es decir, de gente que camina y por tanto cuando caminas amas el paisaje. Y quedémonos con eso, ¿no? Es decir, si quisiéramos toda la buena gente que caminamos, si nos uniéramos para 3 cosas, y una de ellas sería la defensa del paisaje, es decir, hacer un país mucho más civilizado, lo podríamos hacer directamente, si quisiéramos. Yo creo que nos tenemos que despedir de la gente. Muchas gracias por vosotros y sobre todo muchas gracias a María Eugenia.